continuación vamos a seguir analizando las etapas de la Revolución Francesa. En un primer apartado veremos las fases de la Revolución, empezando por la monarquía constitucional de 1789 a 1792. Analizaremos también las causas de su fracaso. En la monarquía constitucional de 1789 a 1792 está apoyada por la burguesía conservadora, que aspiraba a llegar a un acuerdo con el rey y los privilegiados para abolir el antiguo régimen. La República Democrática, que va de 1792 a 1794, fue impulsada por la burguesía radical y los sectores populares como los sans-culottes, que quería una transformación de la sociedad en un sentido más democrático, y no solo con los ansias de poder de la burguesía más conservadora. La República Burguesa, de 1794 a 1799, supuso el retorno al poder de la burguesía conservadora, que consagró el predominio de los grandes propietarios burgueses. En 1789, la Asamblea Nacional inició un proceso reformista para convertir Francia en una monarquía constitucional y parlamentaria. En 1791 se promulgó su gran obra, una Constitución, que ejemplificó los ideales del liberalismo político, aunque reservaba al rey el derecho de veto. Se estableció el sufragio indirecto y censitario. Se estableció una división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo recaía sobre el rey y los ministros, el poder legislativo en la Asamblea Nacional de 345 diputados y la Asamblea de Electores elegía a esos 345 diputados. Los electores eran elegidos a su vez a través de una asamblea primaria. Se formó así la Asamblea Legislativa. Las reformas del periodo 1789-1791 satisfacían únicamente a los grupos burgueses más poderosos, pero no a la nobleza, ni al clero, ni a la monarquía, ni a los sectores populares. De ahí que estaba abocada al fracaso. Ahí veis un pequeño esquema de lo que serían los grupos políticos durante la Revolución. Por un lado, los absolutistas, realistas, representados en nobleza y clero, y por otro lado, los patriotas, donde estarían los monárquicos constitucionalistas y los republicanos, divididos a su vez en los moderados, girondinos, y los radicales, los jacobinos o los condeliers, que eran los más extremistas. La oposición de la familia real a la revolución supuso el fracaso de la monarquía constitucional y se manifestó a raíz de su huida de París para unirse al ejército austriaco, que planeaba invadir Francia y restablecer el absolutismo. El monarca, desprestigiado, fue devuelto a la capital, evidenciándose así su rechazo al proceso revolucionario. En abril de 1792, la Asamblea Legislativa declaró la guerra a Austria. Los austriacos invadieron Francia y llegaron a las puertas de París. La situación originó tal clima de revuelta entre los sans-culottes que asaltaron el Palacio Real, encarcelaron al monarca y proclamaron la República en septiembre de 1792. Vamos a hablar de la siguiente etapa, la República Democrática, de 1792 a 1794. Se caracteriza por el gobierno de los girondinos. Se producen las elecciones a la Asamblea, la Convención Nacional, por sufragio masculino censitario. Además, en el contexto de la conspiración de la familia real con las potencias extranjeras, especialmente con Austria, se produce el juicio contra la familia real y la condena a muerte del rey Luis XVI y la reina María Antonieta. La República está en peligro por los movimientos contrarrevolucionarios interiores y además por el enfrentamiento de las potencias exteriores. En cuanto a los movimientos contrarrevolucionarios interiores, destacamos la Vendée. La guerra de la Vendée es la denominación historiográfica de una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil, que enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se desarrolló en la región francesa de la Vendée, de ahí ese nombre. Y la invasión de Francia por las potencias extranjeras, una coalición europea liderada por Austria que luchaba contra la revolución. En esta situación, ante este contexto, los jacobinos acceden al poder con el apoyo de la Comuna de París, fundamentalmente gracias al apoyo de los sans-culottes. Se produce la detención y condena de los girondinos, a los que acusaban de conspiradores, y se proclama la Constitución de 1793, que presenta las siguientes características: soberanía popular, sufragio universal masculino,
igualdad ante la ley de todas las personas. Se crea un comité de salvación pública dirigido por el famoso Robespierre, Jacques Robespierre. Además, se produce una leva en masa para luchar contra la coalición europea que amenaza la Revolución Francesa. Esta época es conocida como la del terror, el Comité de Salvación Pública, también conocida por el terror, por las continuas ajusticiamientos que se realizaban a través de la guillotina o de bombardeos de barcos masivos con todos los posibles conspiradores de la revolución. Se suspenden las libertades y se proclama la ley de sospechosos, por el cual cualquier amenaza a la revolución era condenado a la guillotina. Se proclaman leyes de carácter social. En este caso se destacaría la ley de Maximum, en la cual, en francés, Loi du Maximum General, fue una ley promulgada durante la fase más radical de la Revolución Francesa y que instituyó un máximo para los precios, los salarios y los beneficios. Además, se distribuyeron los bienes incautados de las clases más pudientes y se procedió a la venta de la tierra del clero. Además, se obligó a una instrucción obligatoria del pueblo. Los jacobinos, concretamente este comité, consigue la pacificación y la victoria contra el ejército europeo. Sin embargo, no hay un cambio político y continúa la dictadura del terror. Se mantiene el terror y la suspensión de libertades y ley de sospechosos. Ante esta situación, se produce un golpe de Estado en julio de 1794, por el cual Robespierre es ajusticiado en la guillotina y vuelve la burguesía moderada a recuperar el control de la revolución. Así se pasaría a la siguiente etapa, otra vez bajo el mando burgués, la República Burguesa de 1794 a 1799. Tras el golpe de Estado, la burguesía conservadora tomó el control de la revolución. Se elaboró una nueva constitución en 1795 que otorgaba el poder ejecutivo a un gobierno colegiado, restablecía el sufragio censitario y confiaba el poder legislativo a 2 cámaras. El nuevo gobierno pretendía volver a los principios de la Constitución de 1791, la más conservadora. Persiguió a los jacobinos, derogó la Constitución de su época, de la época de los jacobinos, de 1793, y anuló todas las medidas que hemos citado anteriormente de aquel periodo. En 1799, un joven general, Napoleón Bonaparte, con el apoyo de la burguesía, protagonizó un golpe de Estado, que acabó con el directorio e inauguró una nueva etapa, el consulado, que abarcaría de 1799 a 1804. En todos los países bajo influencia francesa, donde Napoleón colocó en el trono a generales de su ejército, se impusieron las ideas revolucionarias. En este mapa se puede observar perfectamente la Francia y la Europa napoleónica. En primer lugar, Francia y sus posesiones directas de verde, los territorios dependientes de Francia de un verde más clarito, estados independientes en Francia, los grandes enemigos de Napoleón, representados por Austria y Rusia, y el estado adversario de Francia por antonomasia, el Reino Unido, constituido por Gran Bretaña e Irlanda. La caída de Napoleón, los ejércitos napoleónicos actuaron como conquistadores, sometieron a las naciones ocupadas y favorecieron los intereses materiales de Francia por encima de los ideales revolucionarios. Todo ello desencadenó en los territorios ocupados sentimientos nacionales contra la Francia invasora, a pesar de traer ideas revolucionarias, herederas de la Revolución Francesa. El levantamiento protagonizado por los españoles en 1808, la Guerra de la Independencia, contra la invasión e imposición de un rey extranjero, José Bonaparte, fue el primero y el que marcó el declive del imperio napoleónico. En 1814, tras ser vencido en Rusia y en España, Napoleón abandonó el poder.